bastante material que cubrir y quisiera tocar con ustedes algunos aspectos preliminares. En este taller, cuando lo terminen, pues van a conocer cómo se dilucidan conflictos de libertad de expresión en la práctica. Podrán distinguir los tipos de foros públicos y las reglas que aplican a cada uno y discernirán si el ejercicio de la libre expresión está siendo regulado en virtud de su contenido o por el tipo de foro utilizado. Y aquí me voy a detener unos segundos porque precisamente la primera parte de entrada, pues en la primera parte de este webinar, fue dedicado, muy bien, gracias Wanda, fue dedicado al aspecto más bien del contenido, ¿ok? Porque la libertad de expresión puede regularse de dos formas. Una es por el contenido, una es por lo que yo digo, y la otra es por el lugar, las circunstancias y en la forma en que yo lo digo. En otras palabras, tiempo, lugar y manera. En esta segunda parte, el día de hoy, vamos a explorar un poco más el tiempo, lugar y manera, pero también vamos a verlo interactuar con la regulación por el contenido de la expresión. Y en ese sentido, pues, advertencias que tengo que hacer con respecto a lo que voy a compartir con ustedes. Van a estar posiblemente viendo imágenes y vocabulario que pueden resultar desagradables, perturbadores, indignantes, pero que son parte del principio de libertad de expresión, y si no los exponemos, pues no sabemos hasta dónde realmente podemos llegar en términos de cuando nos expresamos y ante quién nos expresamos. ¿Okay? Segundo lugar, las imágenes a mostrarse son del dominio público o de la exclusiva propiedad de sus autores, según corresponda. Y este taller no equivale a una asesoría legal que convierta a este abogado, porque soy abogado en la práctica privada también, en abogado de ustedes, porque ya podría representar un conflicto de interés. Así que no puedo contestar, o sea, no puedo contestar consultas específicas, por ejemplo, de casos que le esté pasando a cada uno de ustedes, sino que vamos a hablar más bien en términos generales sobre el principio de libertad de expresión. Así que, y pues, como ya les indiqué, vamos a comenzar con un repaso de lo que se vio en el primer webinar, y es el aspecto del contenido de la expresión, y también cuando la libertad de expresión se manifiesta no por la forma, por lo que yo digo, sino por mis actos, por mis acciones, incluyendo cómo yo me visto. ¿Ok? Y como pueden ver en pantalla, está en presencia de una dama que está utilizando lo que se conoce como un burkini, que es un tipo de traje de baño que se utiliza o que se favorece entre las personas de creencia musulmana, y que en este caso en particular fue prohibido en Francia debido a los conflictos sociales que allí existen, porque se veía como una forma de expresión de reafirmación de identidad que no se quería que se presentara. Pero de la misma forma, ustedes pueden ver entonces que personas que se manifiestan a base de estar totalmente vestidas pueden sufrir censura o pueden ser señaladas por ese tipo de expresión, mientras que otras personas que por el contrario no tienen vestimenta alguna, también pueden ser censuradas o pueden sufrir algún tipo de señalamiento por otra forma de expresión. En este caso, pues un incidente que ustedes quizás recuerden de hace unos años atrás, que unos modelos como parte de si no me equivoco, era un ejercicio de la Liga de Arte del Viejo San Juan, que estaban realizando unos dibujos de bocetos de la figura humana en la Plaza de Armas del Viejo San Juan, y eso generó intervención de la policía incluso, y hubo hasta arrestos por ese tipo de manifestación artística. Pero hay otros tipos de formas de expresión que también vamos a estar trabajando aquí. O
sea, en ese sentido, o sea, si yo puedo utilizar la foto de un menor, bajo qué circunstancias se puede utilizar, y obviamente, si la están, como la están viendo en pantalla, sí se puede utilizar las fotos de menores cuando uno lo utiliza como un mecanismo de expresión para ilustrar los efectos de la guerra, en este caso, la guerra civil en Siria, y también incluso uno puede llegar a utilizar fotos de niños desnudos como parte de la libertad de expresión en términos de un mensaje que uno quiera llevar antibélico. Por ejemplo, aquí tiene en pantalla una famosa fotografía de la guerra en Vietnam, y la joven que tienen aquí señalada, que aparece desnuda, pues ella sobrevivió al conflicto bélico, y a pesar de haber estado desnuda, pues eso no impide que pueda compartir su imagen con el Papa Francisco. O sea, eso para que usted pueda apreciar de que aunque uno en primera instancia pueda pensar que absolutamente no se puede utilizar o no se debe utilizar imágenes de niños desnudos, pues obviamente va a depender de las circunstancias y del mensaje que yo esté llevando. Y aquí tiene en pantalla, pues, está la joven, que es la de la fotografía, mostrándole la imagen como un regalo al Papa. Así que esto es en términos de la libertad de expresión, hasta donde llega en términos de su contenido, pero como ya les indiqué, nos vamos a estar concentrando un poco más en el aspecto de tiempo, lugar y manera. ¿Ok? ¿Cuándo, dónde y de qué forma yo me expreso? Se me había olvidado señalarles, si lo interesan, pueden levantar la mano o pueden abrir el micrófono. No tengo problema con que lo hagan para hacer preguntas. De hecho, yo lo fomento en mi clase, ese tipo de intercambio. El único detalle es que, por ejemplo, no sé si voy a poder estar pendiente del chat totalmente. Va a ser un poquito más difícil, pero voy a tratar de estarlo también. Así que la única limitación, obviamente, que como somos más de 60 en el webinar, pues si el tiempo se nos está acabando, de acuerdo a cómo marche la charla que estamos teniendo, pues es posible que tengamos que dejar las preguntas al final. Pero vamos a ser optimistas de que vamos a poder cubrir todo el material. Y para hablar de tiempo, lugar y manera, tenemos que hablar de los llamados foros públicos. Y aquí la palabra clave es público. O sea, por público se entiende lugares a los que todos tenemos acceso. Por lo tanto, mi casa no es un foro público. La residencia de cada uno de ustedes no es un foro público. Los condominios, instituciones privadas, no son foros públicos. Lo que vamos a estar hablando aquí es de los espacios abiertos que nosotros podemos compartir, y que dependiendo del tipo de foro va a tener una restricción. Les adelanto desde ahora que para efectos nuestros existen 3 tipos de foros públicos y los vamos a estar viendo uno a uno y vamos a tener ejemplos. ¿Okay? Y de entrada, el primer foro es el llamado tradicional, denominado así por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y vamos a estar utilizando como base un caso que quizás ustedes hayan escuchado, es el del profesor Cos versus la Comisión Estatal de Elecciones, un caso decidido en 1995 y que nos sirve para estos fines. Y lo que tienen en pantalla son citas directas, que es lo que vamos a estar utilizando, ya sea del Tribunal Supremo de Puerto Rico o de los Estados Unidos o de otros foros, otros tribunales. Vamos a utilizar la palabra tribunales para no confundirla con la palabra foro, que la vamos a estar dedicando a los foros públicos. En primer lugar, nos dice el Tribunal Supremo que el foro público tradicional son lugares que el Estado ha reconocido históricamente como idóneos para el debate público. En otras palabras, el foro público no se crea por legislación, no se crea porque un tribunal así lo haya declarado,
sino que es la experiencia histórica la que determina si un foro va a ser público o no. ¿Okay? Y como ya les indiqué, o más bien indica el Tribunal Supremo, son para el debate público y las reuniones pacíficas. Los ejemplos clásicos, las calles, las aceras y los parques. ¿Okay? En estos foros no puede prohibirse absolutamente el derecho de libertad de expresión, pero sí puede reglamentarse tiempo, lugar y manera de expresión, siempre que la reglamentación sea neutral al contenido y promueva un interés público apremiante. ¿Ok? Se los voy a estar explicando ahora con calma. ¿Ok? La noción del foro público, vamos a ponerle, por ejemplo, un ejemplo rápido, la plaza pública de Río Piedras, en la que yo puedo estar allí a mediodía, quizá no a mediodía con estos soles, o temprano en la tarde, o por la mañana, ya sea expresándome en términos políticos, en términos religiosos, en términos comerciales, porque como los que hayan asistido al primer webinar, pues yo entiendo que ya deben saber, pues la expresión comercial también tiene un derecho, también una expresión protegida, ¿no? Pero ¿qué pasa? La distinción consiste, por lo tanto, en que aunque no se puede prohibir absolutamente la libertad de expresión, yo puedo manifestarme. No es lo mismo que yo me manifieste, por ejemplo, a las 3 de la tarde en la plaza pública de Río Piedras, a que lo haga a las 12:30, a las 12 de la medianoche. ¿Ok? Porque en ese momento hay gente descansando y por lo tanto a mí lo que me van a permitir expresar en horas del día no lo voy a poder hacer en horas de la noche. ¿Ok? Porque existe un interés público apremiante, en este caso, que las personas puedan descansar. Y también el otro aspecto fundamental es que tiene que ser neutral al contenido de la expresión. ¿Ok? Esta es quizás la más importante. ¿Qué significa neutral? Que, por ejemplo, vamos a poner una ordenanza que me diga que yo no puedo hacer ningún tipo de manifestación política ni comercial después de las 6 de la tarde, porque ya a esa hora la gente está llegando a sus casas, a compartir, a descansar, a relajarse, pero que entonces esa misma disposición diga que si lo que yo voy a hablar es un mensaje religioso, entonces yo puedo expresarme hasta las 9 de la noche. ¿Ok? Ahí ya ese tipo de legislación tiene problema porque no es neutral en cuanto al contenido. Si yo voy a limitar la expresión, tiene que ser todo tipo de expresión hasta las 6 p.m. Yo no puedo establecer distinciones. Estoy leyendo aquí del chat, déjenme ver porque a alguien debería decirle eso a los que hacen cultos con altoparlantes hasta después. Bueno, ahí es que entra, ahí es una de las situaciones precisamente de las que yo le acabo de decir. O sea, si yo se la limito a un tipo de expresión, se la tengo que limitar a todos los demás en el mismo sentido. Yo no puedo hacer distinción. Si yo hago esa distinción, ya yo estoy incurriendo en un discrimen y esa disposición sería nula por esa situación, porque no es neutral en cuanto al contenido de la expresión. Ahora bien, eso no significa que, por ejemplo, si a todo el mundo se lo prohíben a las 6 de la tarde, eso no significa que ya yo no pueda utilizar otro tipo de expresión, porque miren, después de las 6 de la tarde, a lo mejor yo cuelgo el megáfono, lo apago y lo que hago es que empiezo, por ejemplo, a distribuir hojas sueltas o hablar bajito. Me acerco a las personas y le llevo el mensaje, ¿ok? Y esos serían otros medios de comunicación alternos. O sea que, por ejemplo, si la ordenanza municipal o la ley estableciera que absolutamente después de las 6 de la tarde ya no se puede hacer ningún tipo de manifestación, aunque sea silenciosa, aunque sea en tono bajito, esa prohibición también podría
tener problemas constitucionales porque no hay un interés apremiante que proteger en ese sentido, porque si la expresión es silenciosa, si yo lo que quiero hacer es pararme en el centro de la plaza pública con un cartel vestido de negro protestando contra una situación, ese tipo de expresión no me la podrían prohibir de la misma forma que se hace con los altoparlantes. ¿Okay? Así que eso es lo que distingue al foro público tradicional, que es, como ya les dije, es el más amplio, es el que mayor manifestación se pueden hacer, y que son, como ya les dije, los parques, las plazas, las calles de Puerto Rico, porque en ellos la conciencia ciudadana y forma particular de ver el mundo tienen impacto y repercuten. Son los foros públicos, por lo tanto, por excelencia para la divulgación de ideas. ¿Ok? ¿Y por qué también existe el foro público tradicional? Por un factor muy fundamental. Porque es ahí, en esos foros, porque son ahí donde grupos e individuos que no cuentan con suficientes recursos económicos y que no tienen acceso a los medios de comunicación masiva, como la radio, la prensa y la televisión, pueden manifestarse. ¿Okay? Por eso es la asistencia fundamental del foro público tradicional, para que aquellos de nosotros que no somos dueños de un periódico, que no tenemos un programa de radio, que no tenemos el dinero para pagar un anuncio en la prensa, pues podamos acudir a las calles, las plazas y los parques en Puerto Rico para poder manifestarnos. Y en ese sentido, pues, ejemplos clásicos del foro público tradicional, quizás ninguno más conocido que la plazoleta del Capitolio, y obviamente no es el único. Otros tipos de foros no tienen que ser una expresión oral, pueden ser expresiones escritas en que se utilice la propiedad pública para manifestarse también como parte del principio de libertad de expresión. Así que también existe. Ok. Si no hay preguntas o dudas, pasamos al próximo foro, que es el no tradicional, que, como su nombre lo dice, es al contrario del que ya hemos visto, y que consiste en un foro donde la protección a la expresión es menor. El gobierno puede limitar la actividad a aquella, y aquí es que viene la parte importante del foro público no tradicional. O sea, de entrada, el gobierno puede limitar la expresión con más autoridad que el foro público tradicional. Pero si el gobierno lo va a limitar, tiene que limitarla a expresiones, tiene que permitir expresiones que sean compatibles con el objetivo por el cual fue creada la propiedad pública en cuestión. Esto yo les voy a dar un ejemplo ya mismo para que entonces puedan apreciar de qué es lo que estamos hablando. Y en el foro público no tradicional, la reglamentación será válida siempre que sea razonable, aunque no tiene que ser ni la única ni la más razonable, y nuevamente tiene que ser neutral en cuanto a puntos de vista, ¿ok? Y no puede ser parte de un esfuerzo para suprimir la expresión, ¿ok? ¿Y cuáles son los ejemplos de foros públicos no tradicionales? El Centro Médico de Puerto Rico es un ejemplo. Usted no puede montar un piquete con altavoces en las facilidades del centro médico porque aunque sea una propiedad del gobierno, hay un interés apremiante porque ese foro no fue creado para la expresión, fue creado para la salud. Por lo tanto, usted no puede manifestarse de una forma que no sea compatible con ese foro público no tradicional. Pero eso no significa que usted no pueda llevar mensajes silenciosos, que usted no pueda llevar carteles u otra forma de expresión que sí pueda ser compatible con la necesidad de mantener un ambiente tranquilo en las inmediaciones hospitalarias. Otro ejemplo de foro público no tradicional, los tribunales.
Como ustedes pueden ver aquí, el Centro Judicial de San Juan, sí, pues frente al Centro Judicial de San Juan, que hay está la acera y está la avenida Muñoz Rivera, que es el foro público tradicional, pero tan pronto usted se transfiere de la acera, sube las escaleras y entra al Centro Judicial de San Juan, ya usted se ha transferido de un foro público tradicional a uno no tradicional, donde obviamente usted va a tener que comportarse de una forma distinta. No significa que usted no pueda expresarse. Lo que significa es que tiene que hacerlo de una forma que sea compatible con el funcionamiento de esa propiedad pública. ¿Okay? Así que este es el foro público no tradicional. Y nuevamente, tienen que ser neutrales. No puede ser que yo no le permita, por ejemplo, yo estoy en el centro médico, yo soy el administrador del centro médico y paso una orden de que no se va a permitir propaganda política y comercial de ninguna índole en la facilidad del centro médico, pero sí propaganda religiosa o expresiones religiosas, que religiosos vayan a ver los pacientes, porque ahí se está estableciendo un discrimen. O sea, nuevamente, el foro público no tradicional, las reglas tienen que ser igualmente neutrales en cuanto al contenido de la expresión. Ahora, vamos a ver el foro público intermedio o por designación. Como ya los indiqué, son tres tipos de foros. Ya vimos el tradicional y el no tradicional. Ahora vamos a ver el intermedio, que lo dejo para lo último, porque es un poco más complicado para trabajar y porque afecta el funcionamiento incluso de la Universidad de Puerto Rico. Y eso lo vamos a ver en su momento. ¿Ok? Y nuevamente regresamos al caso de Cos, que quizás ustedes conozcan, pues el demandante pues, fue el profesor Luis Fernando Cos, que en aquel momento dirigía el periódico Diálogo, uno de los grandes medios informativos que ha dado este país. Y tienen en pantalla los hechos y yo les voy a dar unos segundos para que puedan leer especialmente el segundo párrafo que tienen en pantalla para entonces proceder. Voy a dejar de hablar por unos segundos en lo que ustedes pueden leer el párrafo. Ok. Este ejemplo, pues, se presenta muy oportunamente en estos momentos que estamos en medio del proceso electoral en Puerto Rico. Y entonces, como ya podrán ver, pues la Comisión Estatal de Elecciones le requirió el periódico Diálogo que tenía que permitirle ver los anuncios, si alguno que fuera a publicar, como parte de la llamada veda electoral que se establecía previo a la celebración de las elecciones generales. ¿Okay? Así que, en ese sentido, el profesor Cos se negó a hacerlo y el caso llegó al Tribunal Supremo y el tribunal nos definió lo que es el foro público intermedio o por designación. Aquí la palabra clave es designación, ¿ok? Porque el foro abarca lugares no comprendidos en el foro público tradicional, pero que son designados por el Estado para el ejercicio del derecho de la libertad de expresión. La identificación de estos lugares dependerá de la intención del Estado al destinar la propiedad para determinados fines. Una vez establecido el foro público intermedio, estos gozan de la misma protección que los foros públicos tradicionales. O sea que, contrario al tradicional, el tradicional tiene un origen histórico, el que es por designación tiene un origen gubernamental, ¿ok? Y se abre para propósitos específicos y para beneficios de ciertos grupos o temas. El derecho a expresarse se extiende solo a otros grupos de carácter similar o puntos de vista sobre el mismo tema, ¿ok? Y la reglamentación tiene que ser razonable. Un ejemplo que a mí se me ocurre, el Teatro de la Universidad de Puerto Rico. Se designó ¿para qué? Para obras teatrales, para el arte, quizás para foros,
de discusión de ideas, pero no es para utilizarse para campañas comerciales que sí se podrían realizar, por ejemplo, en otros tipos de lugares, ¿no? O sea que depende de la designación de que el gobierno decida para qué fue que designó ese foro. Y consono con ello, pues el Tribunal Supremo estableció que diálogo es un foro público por designación. Así que, por lo tanto, a base de ello, resolvió que es un foro público, que diálogo era un foro público creado que no está sujeto al escrutinio de la Comisión Estatal de Elecciones y se protege el derecho constitucional de quienes se expresen a través de ese medio. De la misma forma que no nos pueden reglamentar si usamos un foro tradicional para nuestra expresión en el por designación. Una vez se determina que lo que yo estoy diciendo en ese foro es para lo que se creó el foro, yo tengo la misma libertad de expresión que si yo estuviera en la calle, en la acera, en una plaza, en cualquier punto de Puerto Rico. Ok, hago una pausa para preguntar si hay cualquier duda, pregunta. Quiero estar seguro de que diferenciamos bien los tres foros. No sé si hay alguna duda. Si no la hay, continúo. Voy a dar unos segundos para ver si alguien se quiere expresar. Aparentemente todo está claro. Así que de no ser así, pues me dejan saber. Porque ya que tenemos claros los foros, ajá, adelante, Ramón, si quiere abrir el micrófono. Oye. Sí, te escuchamos. Ok, es rapidito, nada duda, porque están hablando de foros de expresión como lugares, como sitios, digamos, en algún lugar. A mí me interesa mucho por mi participación cómo se tratan los foros, como por ejemplo las redes sociales. O sea, Twitter, Facebook, diferentes redes sociales donde Sí. pues hay libertad de expresión para todo el mundo, pero están controlados por el dueño y hay pues varias controversias de Sí, qué sí, pasa si el dueño quiere limitar ciertos tipos de expresión o no. O sea, no sé cómo okay. eso es compatible con lo de foro de discusión, porque no está en ningún lugar, sino que está abierto. Ok, bueno, ahí te puedo adelantar. Lo que pasa es que eso no serían foros públicos porque no es gubernamental, no es propiedad pública de entrada, pero nosotros vamos a estar hablando de la libertad de expresión en la Internet en general. De hecho, lo vamos a estar viendo próximamente. Te agradezco la pregunta. Y aclaro, Diálogo no es un sitio, era un periódico. O sea que también, o sea, lo importante es que sea propiedad gubernamental. ¿Ok? Y en ese sentido, pues los foros en la Internet, que son espacios privados, no estarían incluidos en este tipo de foros, pero hay una decisión reciente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que vamos a estar viendo hasta dónde puede llegar la libertad de expresión en la Internet. Si me dan unos minutos un poquito más adelante, lo vamos a estar tratando. ¿Ok? ¿Estamos claros, Ramón? Si, por si acaso. Lo que vamos a ver ahora es el contenido de la expresión, lo que vimos en la primera parte, versus tiempo, lugar y manera. ¿Por qué? Porque van a haber circunstancias en las que no estamos seguros si el gobierno está interfiriendo con nuestra libertad de expresión a base de tiempo, lugar y manera, o sea, los foros públicos, o si lo está utilizando de excusa porque realmente con lo que quiere intervenir es con el contenido de la expresión. De hecho, ya nosotros vimos en el webinar anterior el caso de Maribel Jesús Casañas, que precisamente ilustra el punto de que se quiso prohibir el uso de altoparlante durante las elecciones durante el día de las elecciones de Puerto Rico en todo el país, y el Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó que eso era en realidad un intento de acallar el contenido de la expresión utilizando como excusa tiempo, lugar y manera. Así que eso es lo que vamos a estar viendo ahora, la interacción entre uno y otro. Y de entrada,
con lo que vamos a estar trabajando es las categorías de expresiones que por su contenido nos pueden meter en problemas. ¿Ok? Y es como aquí estamos hablando de aspectos particulares. Vamos a ver ejemplos específicos, uno que tienen en pantalla, es el del caso de Tito Kayak, cuando durante una manifestación en el Capitolio dijo, refiriéndose al representante Ángel Matos, que le dijo en particular, si te cojo, te mato, si te cojo, te barato, acércate a la playa, que la vamos a defender. Y aquí yo voy a ver si puedo, voy a compartir con ustedes, voy a interrumpir la presentación, porque voy a proceder a compartirles el video para que puedan ver el contexto en el cual ocurrió la situación. Así que voy a interrumpir un momentito la presentación para compartirles a continuación el video. Así que lo estoy buscando. Para el 6 de agosto fue citado el ambientalista Alberto de Jesús, conocido como Tito Kayak, para radicarle acusaciones por el incidente que protagonizó hoy en el Capitolio y en el que amenazó de muerte al representante popular Ángel Matos. Ambos fueron entrevistados por la Fiscalía del Tribunal de San Juan y se nos adelantó que contra Tito Kayak serán sometidos cargos menos graves. Fue en medio de una protesta con un grupo de ambientalistas que de Jesús hizo la amenaza contra el legislador. Ángel Matos, escucha, si te cojo te mato, si te cojo te barato, acércate a la playa, que la vamos a defender, como la alcalde Carolina, que fue un canalla que vendió la playa. Durante la manifestación, Tito Kayak también hizo acusaciones contra legisladores del Partido Nuevo Progresista. Ok, ahora voy a proceder nuevamente con la presentación. Me dan unos segundos. Pero es para que ustedes puedan ver el contexto donde se hizo la manifestación, las expresiones. Tienen lugar en el área del Capitolio. Y entonces, pues obviamente, Tito Kayak, pues quizás pretendió hacer algo rítmico, ¿no? Utilizando el apellido. Y esa expresión le costó a Tito Kayak tener que declararse culpable porque fue procesado criminalmente por esas expresiones. Y es la distinción que quiero hacer con ustedes, o sea, porque uno de los tipos de expresión que puede ser penalizada por su contenido son las amenazas. ¿Okay? Pero esas amenazas tienen que ser reales. ¿Okay? No puede ser algo, y depende de cómo lo interprete el sujeto de la expresión. Porque si, por ejemplo, el representante Matos no le hubiera hecho caso a la expresión, pues entonces no constituye una amenaza real. ¿Okay? Pero si él se sintió realmente amenazado, pues entonces sí lo constituye y es el tipo de expresión que por su contenido puede ser entonces objeto de sanción por parte de los tribunales. Y para eso tenemos un caso que decidió recientemente el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Counterman versus Colorado, en que indicó que hay que tener en cuenta no solamente el Estado, que no solamente hay que tener en cuenta lo que piensa el sujeto, sino que las autoridades también tienen que ver el estado mental de quien hace las expresiones. Y les voy a explicar ahora. Básicamente lo que esto significa es que no solamente depende de que yo me sienta amenazado, sino que si la persona que me amenaza, el Estado tendría que demostrar que la persona que me amenazó fue irresponsable al actuar. O sea que tenía una noción de que lo que él estaba diciendo me podía hacer sentir amenazado. ¿Okay? Esto es del área del derecho penal. Obviamente es relativamente complicado, no es parte de lo que vamos a estar cubriendo aquí, pero que nos sirve para ilustrar de que no toda amenaza da lugar a un tipo de sanción contra la libertad de expresión, sino que tiene que ser real, tiene que ser percibida
por el sujeto, el receptor de la expresión, como que sí es una amenaza contra su vida o su integridad corporal. Ahora, otro ejemplo dentro del contenido de la libertad de expresión. La mentira es constitucional mentir. Yo tengo un derecho de libertad de expresión que llega al punto de mentir. Para eso vamos a utilizar el caso que tienen en pantalla, US versus Álvarez, y yo les voy a presentar ahora, les voy a dar unos segundos para que puedan leer los hechos, un resumen de los hechos del caso conforme al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Así que me voy a quedar callado unos segundos para que puedan leer. Ok. US versus Álvarez es un caso muy interesante. Es básicamente un caso de ego, ¿no? Es una persona que se hace pasar por un héroe de guerra y recibe reconocimientos, recibe invitaciones para hablar sobre su experiencia en el campo de combate, pero nada de eso era cierto, todo era pura mentira. Y como dice el Tribunal Supremo, parece ser parte de un intento patético de parte de Álvarez de ganar un respeto que le eludía. ¿Okay? Pero esas expresiones no se pudo establecer que le representaran algún grado de beneficio económico o de privilegios para aquellos que recibían la medalla de honor del Congreso que Álvarez se jactaba de que había recibido. ¿Okay? Y por eso el caso ante el Tribunal Supremo se determinó que bajo estas circunstancias la mentira tiene protección constitucional bajo libertad de expresión. ¿Ok? Y aquí es que viene lo interesante, porque miren cómo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos lo plantea, en el sentido de que como en norma general, la primera enmienda significa de que el gobierno no tiene poder para restringir expresiones por sus ideas o por su contenido, y que en este caso en particular, el gobierno federal de los Estados Unidos no había demostrado que falsas expresiones tengan que constituirse en una categoría de expresión prohibida por sí solas. O sea, el caso de Álvarez lo habíamos visto en la primera parte del webinar. Ajá, Johanna está haciendo una pregunta. Estaba escribiendo porque pensaba que no iban a abrir el micrófono. Okay, Buenos pues días. adelante. Sí, la pregunta era si esto tiene, porque me recuerda mucho el caso de Trump, del asunto de sus mentiras sobre cómo él estaba haciéndolo, ¿verdad? Estimando sus bienes, que fue el caso de Nueva York. Y entonces, pues estoy entendiendo, basado en este otro que usted está comentando, que el problema no es la mentira en sí misma, sino la trascendencia del beneficio que se obtiene con esa mentira, porque como esta persona, el gobierno puede decirle, tú no puedes decir que eres un héroe de guerra y sentirse ofendido, ¿no? Pero como eso no está trascendiendo a que él obtenga beneficios como esa persona, que es lo que decía la diapositiva anterior, ¿verdad? Que no estaba teniendo ningún beneficio. Él lo decía por ego, para los amigos, por ego. para la grada, pero que realmente nunca mintió, digamos, en un Old Navy para que le dieran un descuento del 50% o en el gobierno para que le dieran veteranos. O sea, que como no hubo nada de eso, pues entonces la mentira no es dañina, porque dañino entonces sería lo que pasó con el caso de Trump, donde él miente sobre el valor de sus propiedades y entonces comete un fraude bancario al poner ese statement y hacer que esos bancos le dieran unos beneficios que realmente no se merecía, porque era una mentira lo que le estaba ejerciendo. No sé si, ¿verdad? Si por esa línea va y si se puede hacer esa comparación. Lo que pasa es que lo pensé en el momento que leí este caso de USA versus Álvarez. Gracias. Sí, seguro, gracias, Johanna. Ok. La forma más fácil de explicarlo, Johanna, es, por ejemplo, si yo estoy vendiendo un televisor y entonces doy información falsa de lo que puedas hacer con el televisor, ¿ok? Y lo estoy haciendo para ganarme, porque aquí el factor fundamental que establece el Tribunal Supremo es que
a menos que la persona genere algún tipo de ganancia por el uso de la mentira, no va a haber ningún tipo de problema con ese tipo de expresión. Por lo tanto, tiene que ser un lenguaje que, como lo dijo el caso también de Álvarez, tiene que ser el uso del lenguaje fraudulento cuando yo utilizo la mentira para generarme un beneficio económico. Pero en este caso de Álvarez no se pudo establecer que la persona estuviera ganando algún beneficio económico, sino que sencillamente se estaba llenando el ego. ¿Cuál fue el problema que se metió Álvarez? Lo que pasa es que había una disposición, una ley congresional que precisamente prohibía jactarse de que uno había ganado la medalla de honor del Congreso a base de esa, no podía utilizarse, o sea, si uno mentía, pues se podía meter en un problema por el solo hecho de mentir. El problema es que el Tribunal Supremo lo que dice es que, mire, eso, la mentira sola no puede servir sin nada como una forma, una categoría nueva de expresión que no es protegida. Porque si usted le permite al gobierno establecer eso como una categoría, entonces prácticamente no habría límite al poder del gobierno para censurar la libertad de expresión. Y entonces el Tribunal Supremo decide que, mire, el factor que va a determinar si la mentira puede ser prohibida es que haya algún tipo de beneficio monetario detrás de la expresión. Pero en el caso de Álvarez, estoy viendo que Ramón está, sí, lo que Ramón también quiere preguntar. Voy a terminar lo que Ramón le abre el micrófono. Si a menos que a mí me demuestren que yo genere algún tipo de beneficio económico, yo puedo utilizar la mentira como un tipo de expresión. Por eso es que los políticos hacen política y no están presos o no están siendo demandados. ¿Ok? Esa es mi pregunta. Ajá. No tienen el beneficio inmediatamente, pero si yo estoy haciendo campaña política y me voy a trepar como gobernador o representante, voy a tener un beneficio económico, especialmente le van a darle fondos para campaña y va a tener acceso a fondos públicos, y entonces yo veo ahí que como que hay un área gris ahí. O sea, el político que gana tiene beneficios económicos y lo sabemos. O sea, pero estoy de acuerdo en que no se puede usar la mentira como base para prohibir eso, porque entonces vas a abrir la puerta a todo el que diga que el otro está mintiendo, pues lo vamos a censurar. Y eso no se debe de hacer. Pero hay como un área gris, porque especialmente los políticos sí tienen un beneficio económico cuando ganan una elección. Ok, gracias, Ramón. Lo que pasa es que lo que tú mencionas es cierto. Lo que pasa es que el beneficio ese inmediato que hablas es para la campaña política en sí. Y entonces, número uno, número dos, en algún punto hay que tirar la raya. O sea, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos lo que hizo fue, pues mira, tiene que ser un beneficio económico inmediato, no que el político invirtió y entonces eventualmente se convirtió en adquirió un puesto y entonces se benefició económicamente. O sea, ahí fue que se tiró la raya. O sea, el beneficio tiene que ser inmediato. El ejemplo como el que yo le di, yo vendo el televisor, anuncio un televisor que supuestamente tiene unas cualidades. Eso está reglamentado, por ejemplo, por el reglamento de anuncios engañosos del DACO, de que si yo vendo un artículo defectuoso o le estoy mintiendo al consumidor, yo me estoy generando una ganancia inmediata con la venta. Así que, pero ciertamente es un campo que un poquito que requiere, o sea, y esto está evolucionando. Recuerden que esto se decide caso a caso, ¿no? Pero finalmente nos dice el Tribunal Supremo, también nos dice que si el interés en la expresión verídica fuera el único beneficio, eso le daría, como ya les digo, al gobierno un poder inconmensurable en términos de hasta dónde castiga la libertad de expresión. Como digo, el Tribunal Supremo dijo, la mentira, mientras no genere el beneficio económico inmediato, no te va a producir, no puede ser penalizada. Y finalmente, en el caso de Álvarez, miren, otra cosa que encontró el Tribunal Supremo, Álvarez
Cuando el caso llega al Tribunal Supremo de Estados Unidos, Álvarez ya estaba desprestigiado, a él se le tenía por un payaso, se le había ridiculizado en línea, había sido reportado ante la prensa, le habían retirado la confianza de puesto, lo habían obligado, o sea, ya se sabía que él era un paquete, como decimos aquí, y por lo tanto concluye el Tribunal Supremo en, para mí, las expresiones más iluminadas de la decisión, en que el remedio para expresiones falsas son las expresiones verídicas. ¿Okay? Este es el curso ordinario en una sociedad libre. Si usted va a combatir la mentira, no es metiendo a la gente presa, es con la verdad, con expresiones verídicas. Así que es un caso que a mí me gusta mucho porque por ese tipo de resultados, ¿no? Y porque es chocante, porque uno pensaría en primera instancia de que no. Ok. Otro tipo de expresión que genera mucha polémica son las palabras de riña. ¿Okay? En otras palabras, valga la redundancia, lo que es la alteración de la paz. Y para ello yo voy a compartir unos ejemplos que involucran a la policía de Puerto Rico y a policías en los Estados Unidos. Pero tenemos que hablar primero de Puerto Rico, porque lo único que hay en Puerto Rico con respecto a si uno le puede alterar la paz a un policía, y por favor, no vayan a pensar que yo estoy programando por ahí que se le puede hacer, pues mi papá fue policía, mis tíos, tengo dos tíos que fueron policías, pero es lo que hay. ¿Okay? Es un caso del año 1980 que se llama Pueblo versus Caro González, y les voy a dar unos segundos para que puedan leer los hechos del caso como los tienen en pantalla. Ok. Tenemos una situación de una persona que está en su casa, la policía lo visita y le dice a la policía que se vaya al carajo, ustedes son unos pendejos, suban arriba que les voy a entrar a palos, dando cartazo. Estas palabras, según el Tribunal Supremo, ofendieron a la agente Morales, quien en 19 años en la policía nunca había sido objeto de tal insulto. ¿Okay? No hubo contacto físico, no lograron entrar, el apelante salió de la misma. ¿Ok? Y entonces aquí lo que se plantea es si media una libertad de expresión con respecto a referirse así a la policía, y el Tribunal Supremo contestó que no. Esta es una decisión que está diseñada para proteger la labor de la policía. Yo tengo un poco de... debe ser porque nunca le asignaron... Sí, algo así. O sea, yo le digo, mi papá fue policía, pero de esos 19 años que nunca haya sido objeto de un insulto, pues no sé. De todas formas, el Supremo resuelve que las palabras que pues son más que de carácter de molestia, resultaron ofensivas, hirientes, irritantes, capaces de provocar una respuesta violenta y por consiguiente una alteración de la paz. Únicamente el autocontrol del agente policíaco evitó que tales epítetos culminaran en violencia. Yo no sé, pero yo pensaría que nuestros policías están un poco mejor entrenados que eso para poder lidiar en un trabajo difícil con ciudadanos en la calle. O sea, yo no sé. O sea, así que, anyway, yo lo tengo que compartir con ustedes porque es una decisión que, aunque es de 1980, no está revocada y por lo tanto sienta la pauta de que, por ejemplo, en el caso de la policía, usted le puede alterar la paz, a pesar del entrenamiento que ellos puedan tener, le pueden alterar la paz. ¿Qué pasa? De 1980 vamos a pasar al año 2019, un caso que se llama Turaraya versus la ciudad de Fort Smith, decidido por el Tribunal de Apelaciones Federal en el año 2019. Y yo les voy a dar unos segundos para que puedan leer los 3 párrafos y tengan una noción de los hechos que acontecieron. Ok. Tenemos aquí un agente de la policía
que está interviniendo en una parada rutinaria con una mamá y sus 2 niños en la autopista, al lado en dirección contraria. Turarauya va guiando su automóvil, le grita "fuck you" y sigue su marcha. El agente observa la reacción de los niños en el auto, se va detrás de Turaraya y lo arresta a base de conducta desordenada, y que lo que le gritó Turaraya constituía ruido innecesario y excesivo bajo la ley. O sea, mira lo interesante del caso, por lo tanto, ¿ok? Porque el agente arresta a esta persona, lo hace a base de su contenido o a base de tiempo, lugar y manera. ¿Okay? Y la contestación es que lo hace, según el policía, a base de tiempo, lugar y manera, no por el contenido de lo que le dijo, sino porque era un ruido excesivo y es innecesario, es razonable, y eso lo hace a base de observar el comportamiento de los niños cuando escucharon la expresión de Turaraya. ¿Okay? Y el caso llega al Tribunal de Apelaciones, porque miren lo interesante, miren lo que declaró el agente en juicio, de que cuando observó a los niños, al escuchar la expresión, los niños pusieron sus manos sobre sus boquitas como si estuvieran alarmadas por la expresión, y que fue por eso que inició la intervención con Turaraya. ¿Okay? Pero que, sin embargo, es claro por el testimonio del policía que él no estaba enfocado, él estaba principalmente enfocado en el contenido de la expresión y no en tiempo, lugar y manera. En otras palabras, porque si estuviéramos hablando de tiempo, lugar y manera y de un ruido excesivo, lo que hubiera hecho un niño o quizás cualquier otra persona sería taparse los oídos, no taparse la boca. O sea que por el comportamiento de los niños y la reacción, el tribunal determina que realmente de lo que motivó la intervención con Turaraya fue por el contenido de la expresión, no por la forma y el sitio en que lo dijo, basado esencialmente por la reacción de los niños. O sea, por eso es que digo, es un caso interesantísimo, porque es de reciente, no es obligatorio en Puerto Rico, pero que sirve para puede persuasivamente indicarnos hacia dónde va el aspecto de la libertad de expresión, el uso de palabras de riñas, incluso contra la policía. ¿Ok? Y en ese sentido, el Tribunal de Apelaciones concluyó que incluso las malas palabras son expresiones protegidas, y la crítica a los funcionarios de gobierno, incluyendo la policía, aunque sea con malas palabras, es expresión protegida, porque la expresión de Turaraya en realidad no iba dirigida personalmente a la gente, era al uniforme que la gente portaba. O sea, no era, por lo tanto, tampoco, no estamos aquí en presencia de un insulto personal, sino que era dirigido al uniforme, a la autoridad que que el policía Cross representaba. Así que, como yo les digo, esto no es obligatorio en Puerto Rico, pero el caso de Pueblo versus Caro ya tiene 40 años, no se ha vuelto a expresar el Tribunal Supremo, pero si llegado el momento de surgir una controversia similar, yo presumo que vamos a tener un lenguaje similar a esto, ampliando por lo tanto el uso de la libertad de expresión a una costa de la policía. Otro tipo de expresión que vamos a ver ahora
es lo que se conoce como la opinión, el ridículo, la sátira y la parodia. Y para eso vamos a utilizar un caso que se llama Hustler Magazine versus Falwell. Y esto me requiere, pues, hacer un pequeño resumen de lo que vimos en el primer webinar. Y lo voy a compartir con ustedes en el sentido de que si yo estoy opinando, si lo que yo estoy haciendo es dar una opinión, eso no puede generar una reclamación por difamación. ¿Okay? Las expresiones, o sea, solamente las expresiones que imputan un acto o una conducta a una persona pueden generar difamación. Pero si yo lo que estoy diciendo, por ejemplo, lo que yo estoy llevando en estos momentos a los tribunales, mi cliente le dijo al demandante que él era un maldito. Y entonces el demandante se queja de que eso lo difamó. Y el planteamiento que estaba llevando al tribunal es que eso no es difamatorio, porque eso es una opinión, porque no se puede probar como cierto o falso que una persona sea maldita en términos jurídicos. ¿Ok? ¿Qué pasa? La opinión, a su vez, tiene otras ramificaciones como son el ridículo, la sátira y la parodia. Esto se utiliza mucho en la expresión política en particular, y para eso vamos a utilizar un caso que, como ya dije, se llama Hustler Magazine versus Falwell del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de 1988, que involucró al reverendo Jerry Falwell, que, como quizás ustedes conozcan, fue el fundador en los Estados Unidos de lo que se conoce como la mayoría moral, un discurso de derecha, ultraconservador, ultra religioso, y Falwell chocó frontalmente con la revista Hustler, que, como ustedes podrán ver en pantalla, era una publicación totalmente desinhibida en la que se publicaba de todo, incluso, como lo dice la carátula aquí, era censor proof, a prueba de cualquier tipo de censura, publicaban cualquier tipo de noticia o información. ¿Okay? Y en este caso en particular, en el caso de Falwell, para la década de 1970 y 80, existía, o sea, hubo una campaña muy famosa en los medios informativos de Estados Unidos del licor Campari. Lo tiene en pantalla. Y el licor Campari tenía una campaña, era una campaña en la que le hacía entrevistas ficticias a celebridades de la época, en las que las celebridades pues hablaban de su primera vez. ¿Okay? Y esta era una campaña que fue muy exitosa, muy llamativa, porque utilizando expresiones con connotaciones de doble sentido, pues atraía al público a leer el anuncio, y cuando uno lo leía completo se enteraba que de la primera vez que la celebridad estaba hablando era de haber tomado Campari. ¿Okay? Así que, hay una pregunta de parte de Deika Otero. Vamos a esperar a que nos abra la pantalla. Ok, escribe ella. En el caso de una obra de ficción en la que un personaje es basado en la vida real y es parodiado, ¿cómo se trabajaría la libertad de expresión? La leo en una obra en la que un personaje es basado en la vida real y es parodiado. Pues precisamente como lo vamos a discutir ahora, porque precisamente lo que les voy a mostrar ahora es una parodia que se utilice con un personaje de la vida real, que en este caso es Jerry Falwell, y que la revista Hustler Magazine utilizó el famoso anuncio de Campari para crear una entrevista ficticia al reverendo Falwell sobre su primera vez. Vamos a hacerlo ahora, y después entonces quiero que me digas en el chat o por micrófono, según se pueda, si contesté tu pregunta, porque yo creo que esto nos va a ayudar, porque yo les voy a compartir la parodia, la famosa parodia que ya la están viendo en pantalla, Jerry Falwell hablando sobre
su primera vez. Y como ustedes pueden ver, copia completo el anuncio de Campari, pero en este caso es una parodia política y yo les voy a compartir porque yo pasé el trabajo de traducir al español y ampliar el diálogo entre el supuesto entrevistador y el presunto entrevistado. Y recuerden, esto es un reverendo, ¿ok? El que supuestamente está contestando estas preguntas y las voy a compartir con ustedes ahora. Según el reverendo Falwell, mi primera vez fue en una letrina a las afueras de Lynchburg, Virginia. ¿No fue un poco incómodo?, le pregunta el entrevistador. No, después que boté a la cabra. Ya veo. Cuénteme todo. Yo nunca esperé hacerlo con mami, pero después que ella le hizo pasar tantos buenos ratos a todos los otros tipos del pueblo, me dije, ¿qué carajo? Pero su mamá, ¿no es eso un poco extraño? No creo. La apariencia de una mujer no es tan importante para mí. Prosiga. Bueno, estábamos borrachos hasta nuestros culos temerosos de Dios por el Campari, cerveza de jengibre y soda. Eso se conoce como un Fire and Brimstone en ese momento. Y mami lucía mejor que una puta bautista con un donativo de $100. Campari en la letrina con su mamá. Qué interesante. Bueno, ¿y cómo les fue? El Campari estuvo bueno, pero mami se desmayó antes de que me pudiera venir. ¿Lo ha intentado de nuevo? Seguro, un montón de veces, pero no en la letrina. Entre mami y la mierda, las moscas eran demasiado insoportables. Nos referíamos al Campari. Ah, sí, yo siempre me doy un cantazo antes de salir a salir al púlpito. Usted no piensa que yo puedo soltar toda esa mierda estando sobrio, ¿verdad? Ok. Este es el famoso anuncio de Campari. El caso llegó al Tribunal Supremo de los Estados Unidos porque a nivel del Tribunal de Instancia, el caso se vio ante un jurado, el cual le otorgó una compensación al reverendo Falwell. Ok, Johanna está riendo. Sí, ok. Sí, así mismo. Le otorgó una compensación de más de $1 millón en daños a Falwell, porque supuestamente habría sufrido emocionalmente, y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos revocó y determinó que esto es parte de lo que se conoce como la defensa de la opinión, el ridículo, la sátira y la parodia. ¿Por qué? Porque lo que distingue la sátira y la parodia es que se trata de lenguaje figurativo, en el sentido de que el lector, la persona que lee la entrevista, sabe que esto no es verídico, que esto no es real, que no es posible que un reverendo esté diciendo que la primera vez que tuvo relaciones íntimas fue con su propia madre borrachos en una letrina. O sea, el que lee, el lector sabe que eso no es cierto, sabe que no lo puede tomar literalmente y que por lo tanto se trata del uso del ridículo y la sátira para imputarle hipocresía al reverendo en términos de sus creencias religiosas e ideológicas. Pero como ya ustedes pueden ver, la esencia de la parodia, lo que se pregunta el tribunal es si se cree o... Ah, ok, gracias, Deika, me alegro un montón. Me alegro que haya servido entonces el ejemplo. Ok. Pero para que ustedes puedan ver, por lo tanto, o sea, el estándar, el método probatorio es creíble o no, porque eso es inherentemente increíble, por lo tanto, no genera difamación, por lo tanto, no genera una causa de acción. ¿Okay? En el campo de la difamación. Y tanto así que después de lo del reverendo Falwell, aún hoy en día se ha seguido utilizando y salió hace unos años atrás una parodia involucrando al hijo de Jerry Falwell,
que supuestamente había tenido una entrevista, igual que Campari, esta vez sobre su primera vez teniendo relaciones íntimas con Donald Trump. Y también en Puerto Rico tenemos un ejemplo de una publicación que no se aprecia muy bien en pantalla, pero que era parodiando a la licenciada Mayra López Mulero, que básicamente el titular es Mayra López Mulero defenderá el falo en corte abierta. Esto se trata de un escándalo que hubo hace unos años en que dos miembros de la policía fueron sorprendidos teniendo relaciones íntimas en un edificio cerca de la fortaleza, y a eso es lo que se refiere. Entonces, pues, uno de los periódicos del país sacó ese titular parodiando a Mayra López, a la licenciada López Mulero, porque iba a defender a uno de los dos miembros de la policía. ¿Okay? Pero que, como usted puede ver, es el tipo. De hecho, aquí no se puede ver porque está muy pequeño en el titular de la licenciada López Mulero. Pero aparte del titular, al final el titulista, entre comillas, puso la expresión para reírse, entre comillas. O sea que, por si acaso, eso es como para ir a la segura, para que estén, mira, esto, ok. No se ve el titular, desafortunadamente, porque está, por eso es que se lo estoy describiendo, porque quedó muy pequeño. Sí, no, y yo tendré que salirme de la presentación, va a ser muy complicado, pero de todas formas, yo les estoy compartiendo la presentación, que entonces si quieren apreciarlo mejor, lo van a poder ver. Por eso lo estoy tratando de leer, de que básicamente, pues, el titulista puso entre paréntesis para reírse, para que el lector no le quedara la más mínima duda de que lo que se estaba publicando era una parodia contra la licenciada López Mulero, que no era verdad de que ella iba a estar defendiendo un falo, un miembro masculino en un tribunal. ¿Ok? Así, a eso es a lo que se refiere. Así que, y pues si quieren ese rato, pues van a poder leer la parodia del hijo de Jerry Falwell Jr., que fue también sujeto de un escándalo que le costó la presidencia de una universidad en los Estados Unidos y que está muy identificado con la filosofía de Donald Trump. ¿Okay? Dicho ello, vamos a pasar a algo igualmente serio, pero desde otro punto de vista. Yo puedo quemar banderas, yo puedo hacer comentarios, y de lo que vamos a estar hablando, por lo tanto, es de uno de los casos más importantes de la historia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Texas versus Johnson, que es el caso que trata sobre la quema de una bandera de los Estados Unidos mientras un grupo de manifestantes cantaban America, the red, white and blue, we spit on you. Nosotros te escupimos. Y básicamente, como pueden ver, es la polémica, y este caso involucró el uso de la bandera en un lugar público para quemarla. Y la policía del estado de Texas procesó a Johnson por haber quemado la bandera a base de que esto constituía una alteración a la paz, porque en el estado de Texas, esto fue en la ciudad de Dallas, existía una ley que prohibía quemar la bandera de los Estados Unidos en público, y Johnson, pues sencillamente alguien le pasó una bandera y había una manifestación contra la intervención de los Estados Unidos en Irak, y hicieron una manifestación pública en las calles de Dallas y quemaron la bandera. Y esto le significó que Johnson fuera procesado criminalmente, se le impuso una multa y se le condenó a 1 año de presidio, y el caso llega al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que resuelve que el gobierno no puede mandar a la gente a que tengan una unidad de sentimiento entre sus habitantes. Por lo tanto, tampoco puede crear un símbolo de unidad y prescribir que
todo el mundo tiene que respetar ese símbolo por lo que representa. Y nos sigue diciendo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de que, mire, la quema de la bandera causó serias ofensas entre los que estaban presentes, pero no hubo una alteración a la paz ni ocurrió una situación que generara violencia. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos está diciendo el caso de Johnson? De que la conducta expresiva, la que no nos requiere decir una sola palabra, sino que es nuestra conducta, el mensaje, aunque cause ofensa seria, no va a dar lugar a la supresión de la libertad de expresión. En otras palabras, la ofensa es una forma de libertad de expresión protegida que no puede ser equivalente a alteración a la paz y palabras de riña. Nos sigue diciendo el Tribunal Supremo en este sentido de que Johnson precisamente quemó la bandera porque sabía que estaba llevando un mensaje en términos de su posición ante el gobierno federal, y como dice el Supremo, que en este caso en particular la expresión de Johnson poseía suficientes indicios de elementos comunicativos de que lo que estaba era llevando un mensaje y que el mensaje fue perfectamente entendido por todas las personas que vieron la quema de la bandera, aunque se hayan sentido ofendidas. ¿Ok? Eso no significa que en otras circunstancias no pueda hacerse legalmente la quema de una bandera, pero que en este caso en particular, como la quema de la bandera fue un acto público que todo el mundo pudo presenciar, entonces se entiende como conducta expresiva. Por el contrario, es el ejemplo que les voy a dar. Si yo bajo la bandera de mi vecino, si un vecino mío tiene una bandera frente a su casa, si yo la bajo y la quemo frente a él y surge una reyerta, ahí ya no es conducta expresiva, ¿ok? Porque yo lo que estoy haciendo es un mensaje personal y por lo tanto se entiende como una alteración a la persona, porque es un mensaje personalista, contrario a la quema de la bandera en un lugar público a la vista de todo el mundo, en una bandera que era del gobierno federal, no era de un vecino en particular, y que por lo tanto estoy llevando un mensaje general a la sociedad con respecto a la inconformidad sobre las acciones del gobierno. Y en este caso en particular de Johnson, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidió que por lo tanto habría suficientes elementos para concluir de que era una comunicación de un mensaje político a la comunidad en general y no era un insulto personal a alguien en particular. ¿Okay? Así que por lo tanto, como yo les digo, esta es la conducta específica. Y miren los otros elementos que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos también tomó en consideración, de que en el sentido de que toda la prueba que había presentado el gobierno es que las personas se habían sentido ofendidas, pero no llegó a provocar ningún tipo de palabras de riña, no hubo ningún tipo de reyerta. Todo el que pasaba por allí sabía que lo que estaba haciendo Johnson era hacer un mensaje en general de insatisfacción con respecto a las políticas del gobierno federal de los Estados Unidos, y que no era un insulto personal o una invitación a alguien en particular para intercambiar puños. O sea que eso es lo que distingue, por lo tanto, la conducta expresiva de la que no lo es. Es cuando si nosotros queremos asegurarnos
de que nuestra expresión va a estar protegida, tiene que ser dirigida al colectivo. ¿Okay? No puede ser dirigida a una persona en particular. Pero más aún, nos sigue diciendo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, aparte de que solamente hubo ofensas de parte de las personas, la realidad es que la forma preferida del estado de Texas para disponer de banderas que ya estaban sucias o dañadas es precisamente quemarlas. ¿Okay? Así que por lo tanto, la mera quema de la bandera no era un problema, porque precisamente en Texas queman las banderas federales del gobierno federal una vez ya están dañadas. El problema surge cuando el que la quema lo hace para enviar un mensaje político como hizo Johnson. ¿Ok? Así que por lo tanto, digo, es un caso extraordinario porque el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tuvo que, como se dice por ahí, hilar del fino y establecer, miren, aquí no hubo disputas, aquí no hubo peleas, la gente se sintió ofendida, fue en un sitio abierto, un espacio abierto, y el propio Estado hace eso mismo con la bandera. La única diferencia es que en este caso era la quema de la bandera, era para llevar un mensaje de insatisfacción con respecto al funcionamiento del gobierno y por lo tanto es conducta expresiva y es un mensaje político. ¿Okay? Si no hay ninguna duda, continuamos porque vamos a llevar esto un poquito más allá. Con un caso, imagínense que ustedes están, bueno, no voy a poner ustedes, voy a ponerme yo. Yo pierdo mi hijo es un soldado, muere en combate, lo transfieren a mi pueblo y se va a celebrar el velorio, la comitiva fúnebre para su entierro. Y a cierta distancia de donde está pasando la comitiva fúnebre con mi hijo, me entero de que los miembros de una iglesia están realizando una manifestación en forma de fiesta, celebrando la muerte de mi hijo, con carteles que indican que mi hijo murió porque mi país, en este caso los Estados Unidos, está siendo permisivo con la comunidad gay y por lo tanto, como Dios odia a los fags, la muerte del soldado es motivo de celebración a ellos porque es prueba de que Dios odia a los homosexuales, Dios odia a los Estados Unidos, Dios odia a los fag enablers, a las personas que protegen a la comunidad gay y por lo tanto eso es motivo de celebración para nosotros, cada soldado muerto. Entonces cada vez que se enteraban de que un soldado había muerto, pues montaban una manifestación pública que nuevamente, como podrán ver, en este caso de Texas, como vemos en el caso de Texas versus Johnson, es en la calle, es de día, por lo tanto cumple con tiempo, lugar y manera. Se puede hacer de día, así que lo que está en issue nuevamente aquí es si el contenido de esta expresión de odio y del mismo tiempo de fiesta y regocijo ante la muerte de un soldado, que es prueba de que Dios odia a los homosexuales y a los que favorecen a los homosexuales, es la muerte de esta persona. Y este es el caso de Snyder versus Phelps, que llegó al Tribunal Supremo de los Estados Unidos porque el papá del soldado muerto, Mr. Snyder, demandó a la iglesia que había protagonizado esta manifestación en daños y perjuicios, porque menos está es que su propio hijo, usted se entera de que estas personas están haciendo esto. ¿Qué pasa? Snyder, el señor Snyder se enteró de esto
no porque lo viera en ese momento, sino porque lo vio en las noticias durante la noche. O sea, él no presenció la manifestación. Los manifestantes estaban a aproximadamente 1000 pies de distancia de la comitiva fúnebre. Consiguieron el caso llega ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y estas son las determinaciones de ese foro. ¿Okay? En primer lugar, nos dice que el Tribunal Supremo que expresiones que se refieren a asuntos de interés público son aquellas que están relacionadas con política, con aspectos sociales u otros aspectos de interés para la comunidad y que, por lo tanto, manifestaciones de interés público, aunque se manifiesten de forma que pueda causar controversia, tienen protección. Y en el sentido en que lo hicieron los miembros de esta iglesia, se refleja de que la iglesia condena las manifestaciones de la sociedad moderna con respecto al matrimonio gay. Recuerden, esto es una decisión del año 2012, o sea, cuando todavía había polémica en los Estados Unidos y por ende también en Puerto Rico sobre el matrimonio gay, y por lo tanto era un asunto de interés público. Nos guste o no, lo encontremos repulsivo o no, lo encontremos desagradable, ofensivo, cualquier otro pensamiento negativo que nosotros podamos pensar, pues tenemos que partir de la realidad de que es una manifestación sobre un asunto público. ¿Okay? Y el hecho de que se haya hecho durante un funeral no elimina la realidad de que es una manifestación en torno a un asunto público, número uno. Número dos, no existía una relación previa entre el demandante Snyder y los miembros de la iglesia. Por lo tanto, no se trataba de un asunto privado. ¿Okay? Porque si no, que los miembros de la iglesia, cada vez que se enteraban que había un soldado muerto, montaban la misma manifestación. Nuevamente ven el patrón de que las manifestaciones protegidas a base de la norma de conducta expresiva es cuando son hechas al colectivo, al público en general. No es un ataque en particular a alguien, porque ya en ese caso ya no constituye conducta expresiva protegida y por lo tanto podría ser punible como una alteración a la paz. Simplemente nos dice el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, los miembros de la iglesia tenían derecho a estar donde estaban. Miren cómo lo habían hecho los miembros de la iglesia, ¿no? Alertaron a las autoridades locales de que iban a montar una protesta durante el funeral, cumplieron con las instrucciones de la policía de dónde iban a realizar el piquete. El piquete se condujo bajo supervisión policíaca a una distancia de 1000 pies de la iglesia, donde no se podían ver los letreros, y la protesta se condujo de forma ordenada. No hubo malas palabras, no hubo violencia, no hubo expresiones profanas. Aunque uno podría pensar que alguno de esos carteles sí contiene algunas expresiones que pueden considerarse de profanas, pero el récord, por lo tanto, la prueba confirma que cualquier daño que haya podido ocasionar el piquete que les realizaron los miembros de la iglesia constituye la manifestación de una forma de expresar un punto de vista que no interfirió con el funeral propiamente. Así que se desestimó la demanda. Nuevamente pueden ver, o sea, que aquí lo importante es que si usted se va a manifestar, usted tiene que hacerlo de manera pública, no concentrarse con respecto a una persona en particular, coordinar con las autoridades, anunciar que usted va a hacer la manifestación, hacerlo obviamente en un sitio público como son las calles, porque ese es el foro público tradicional para hacerlo, y que usted puede ofender en términos generales,
puede ser irrespetuoso, pero eso es parte de su conducta expresiva, porque precisamente la falta de respeto, la ofensa, lo chocante, es lo que nos llama la atención, es lo que nos llega más profundo. Y es un mecanismo de expresión por excelencia, que usted pues tiene que a veces que jugárselas. Usted tiene que poner su corazón en la raya, saber, ser consciente de que esto puede tener consecuencias negativas para usted si usted quiere avanzar los principios de la libertad de expresión. ¿Okay? Y después de estos episodios chocantes, pues voy a compartir algo que pasó en Puerto Rico antes que pasara la quema de la bandera, antes que pasara el caso de Snyder versus Helms, y es un caso que se llama ELA versus demandad de empleados, que estoy mostrándole en pantalla, que también nos habla de la conducta expresiva a nivel de Puerto Rico, y les estoy mostrando, les voy a dar unos segundos para que puedan leer los hechos del caso, porque son extremadamente importantes. Voy a apagar el micrófono unos segundos para que ustedes lo puedan leer. Ok, regresamos entonces. Como podrán ver, obviamente los hechos del caso, este es el Puerto Rico de la década de 1970, cuando no habían calles con acceso controlado. Y entonces, pues llevan una manifestación con altoparlantes que causa el escándalo, y frente a la residencia del secretario del Trabajo, el doctor Silva Recio, y no solamente lo afecta a él, sino también a los vecinos cuando oyeron el escándalo, ¿no? Y entonces el secretario del Trabajo fue al Tribunal Supremo, y aquí pues entonces es un caso interesante, porque por un lado tienen una manifestación laboral, que es una expresión política, que como se discutió ya en el webinar anterior, la expresión política es la que recibe el máximo de protección. En términos del ordenamiento constitucional, ya lo vimos con la quema de la bandera, ya lo vimos también con las manifestaciones religiosas sobre asuntos de interés público. Y en este caso en particular, se trata también de una manifestación política que recibe máxima protección, pero está en conflicto con el principio de tiempo, lugar y manera. Lo que pasa es que aquí las calles en Puerto Rico, pues son, como ya vimos, los foros públicos por excelencia. O sea que es un choque de trenes, porque por otro lado, lo que está aquí en juego es que el derecho a la intimidad y a la privacidad de uno estar tranquilo en su casa, que también es un derecho constitucional de igual rango que el de libertad de expresión. Y entonces, en ese sentido, pues, el Tribunal Supremo falla a favor del secretario del Trabajo, porque resuelve en un lenguaje muy poético que la persona contra quien se protesta, pues, se le inquieta, se le acosa, se altera no solamente el sosiego de su hogar, sino el de sus vecinos, que no están involucrados en la controversia, y que por otro lado, lo que la hermandad de empleados quería hacerlo, lo podía hacer frente al Departamento del Trabajo en piquete pacífico. Por lo tanto, el Tribunal Supremo resuelve que en este caso, los costos psíquicos a los ocupantes de la residencia y sus vecinos exceden los beneficios derivables por la hermandad. Los servidores públicos no tienen menos derecho a la tranquilidad de su hogar que los ciudadanos privados. En este sentido, por lo tanto, tiempo, lugar y manera, a pesar de ser un foro público por excelencia tradicional, se impone sobre el de principio del contenido de la expresión, porque el derecho a la intimidad es un interés apremiante del Estado. ¿Okay? Así que por eso es que este tipo de circunstancias prevalece sobre el principio de libertad de expresión, porque nuevamente
el piquete podía realizarse en las facilidades del Departamento del Trabajo. Dicho ello, vamos a pasar a otro tipo de expresión que también puede ver, que esto también yo creo que va a encontrarlo también interesante Deicas, y me perdona si estoy pronunciando correctamente su nombre, que es lo de la apropiación de la imagen para fines de mi expresión. Y aquí lo que vamos a estar hablando es de un caso que se llama Bonilla Medina versus PNP, del Partido Nuevo Progresista, en caso de 1996, que básicamente el origen de la controversia surge durante una caminata que realiza el entonces candidato a la gobernación, Pedro Rosselló, por el casco urbano del pueblo de Isabela. Y mientras está en campaña, el doctor Rosselló, entre las personas que saluda es a este caballero que tienen en pantalla, que como ustedes podrán ver no luce muy contento, y resulta que el caballero era uno de los fundadores del Partido Popular Democrático, precisamente en Isabela, y le toman esa foto, la cual, sin que quizás sea mucha sorpresa, se pasó a convertir en un pasquín de campaña, Rosselló con la fuerza del pueblo, un método de expresión genial, porque está implicando que hasta los fundadores del Partido Popular Democrático están endosando al candidato del partido contrario para la gobernación de Puerto Rico. El señor Bonilla Medina pues demandó al Partido Nuevo Progresista por la apropiación de la imagen. El caso llegó al Tribunal Supremo y entonces pues aquí ustedes tienen nuevamente un conflicto entre dos pesos pesados del derecho constitucional puertorriqueño. Por un lado, el derecho a la libertad de expresión. ¿Okay? Por el otro, lo que se conoce como el derecho a la propia imagen, que es parte vital del derecho a la intimidad y por lo tanto es un derecho constitucional también en términos de yo decidir lo que pasa con mi imagen, en términos de si utiliza o no. Y obviamente aquí, pues en nombre del principio de la libertad de expresión política, que es la que recibe el máximo de protección, como ya vimos en el primer webinar, el caso llega ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, quien falla a favor del Partido Nuevo Progresista y determina que sí se puede utilizar la foto de este pasquín, por lo que vamos a ver a continuación. Según el Tribunal Supremo, en primer lugar, se trata de una fotografía tomada en un evento de interés público. Noten nuevamente cómo el interés público es un factor fundamental que tiene que estar presente a la hora de proteger la libertad de expresión. Si lo que yo estoy expresando no es de interés público, probablemente mi expresión no va a estar protegida. ¿Okay? Así que, por lo tanto, si usted se va a manifestar sobre un asunto, usted tiene que asegurarse de que tiene el interés público de su lado. ¿Okay? Evento de interés público en un lugar a la vista del público en general. O sea, porque noten, si ustedes se fijan con este ejercicio que hemos estado haciendo en los últimos minutos, en el campo del derecho, lo importante no es, y esto va a sonar irónico y quizás contradictorio, lo importante en el campo del derecho, de la litigación, de la abogacía, de la judicatura, lo importante no es el derecho, no son las leyes, son los hechos. Porque dependiendo de los hechos que el tribunal tenga, es que el derecho adjudica, el derecho ya está escrito mayormente, o uno tiene una idea de hacia dónde se dirige.
pero dependiendo de los hechos, por eso es que ustedes ven que en el caso, en todos estos casos que hemos estado viendo últimamente, desde la quema de la bandera, pasando por el de las manifestaciones de regocijo en los funerales, pasando por las manifestaciones frente a hogares de personas, y nuevamente en el uso de pasquines que representan la apropiación de una imagen, los tribunales tienen en cuenta los hechos, lo que los abogados llamamos los muñequitos del caso, en términos de hacia dónde se dirige la controversia, hacia dónde se adjudica y cuál es la jurisprudencia que se establece sin ninguna. Entonces, pues miren, el Tribunal Supremo determinó, era un asunto de interés público, ocurre a la vista del público y por lo tanto el Tribunal Supremo concluye que Bonilla, el demandante, es lo que se conoce como una figura accesoria. Este es el primer caso del Tribunal Supremo de Puerto Rico que nos define la figura accesoria, que se trata, según el Tribunal Supremo, de una persona que no goza de amplio reconocimiento en Puerto Rico, que bien pudo haber sido cualquier otro miembro de la comunidad estrechándole la mano a Rosselló González. Yo les voy a ser honesto en este sentido, ese argumento del Tribunal Supremo, yo como que no se lo compro totalmente, porque yo me parece que es obvia la intención de que esta persona no era accesoria, de que bien pudo haber sido cualquier otra. Yo como que tengo mis dudas, porque es demasiada casualidad de que precisamente a una de las personas que es fundadora del partido contrario sea quien aparezca en la foto. Para hacerlo, o sea, yo soy un poco escéptico, por lo tanto, a que el demandante pueda ser considerado como una figura accesoria. En este caso, es verdad que no se trata de una persona que goce de amplio reconocimiento en Puerto Rico, pero ni Isabela lo conocen. Y si esto fuera un seminario de difamación, una de las cosas que estaremos discutiendo es que precisamente la difamación, donde se manifiesta es entre las personas que nos conocen, entre mis familiares, mis vecinos, mis amigos. Si yo vivo en Mayagüez, a mí no me difaman en Fajardo, a mí no me difaman en Vieques, a mí me difaman en Mayagüez y quizás en Hormigueros, en Las Marías, sitios cercanos donde la gente me conoce. ¿Ok? Dicho ello, pero es una digresión que hago porque obviamente pues uno puede diferir porque en el campo del derecho no es una ciencia exacta, sino que es el razonamiento aplicado a una circunstancia y pueden haber más de una posición que sea razonable y por lo tanto más de un argumento razonable. Nos dice el Tribunal Supremo, por otro lado, y en esto sí hay que estar en total de acuerdo, la expresión política debe recibir el más alto grado de protección constitucional en nuestra sociedad pluralista. Y por eso este es uno de mis casos favoritos, porque es de las primeras decisiones del Tribunal Supremo en que lo reitera la necesidad de proteger la expresión política por encima de casi cualquier otra o de cualquier otra tipo de expresión. Ajá, Johanna me quiere hacer una pregunta, así que vamos a ver si podemos escucharla. Sí, qué bueno que expresó el licenciado que no estaba muy de acuerdo, que no se comía todo el cuento, ¿verdad?, del Tribunal Supremo, porque me choca. De todos los casos que ha presentado, este me choca un poco en la conclusión, en el sentido de, ¿verdad?, de cómo se está relacionando lo que es en la libertad de expresión versus el derecho a la intimidad. Y particularmente yo lo que trabajo mucho es cibercultura y seguridad digital. Y pues lo que me toca mucho ver también es el asunto del derecho de la intimidad, ¿no? De tu imagen, de relacionar con marcas y demás. Pero me está bien curioso que esta última línea que usted planteó de la expresión política debe recibir el más alto grado de protección constitucional en nuestra sociedad pluralista, porque entonces hay dos expresiones políticas, para mí entender, que están batallándose. Una es la de Rosselló como partido, ¿verdad? Como PNP. Y también está la de la otra persona, ¿no? De Morales, perdón, de Bonilla Medina, que también es de un partido contrario. Y al ser un partido contrario, es como si no solamente fuera el asunto de su imagen, sino su representación política. Y no sé, como que me picó, como que pudiera haber sido un poquito más analizado tal vez el caso.
Pero nada, uno no tiene que estar de acuerdo, ¿verdad?, con todo lo que el Tribunal Supremo indique es o no la libertad de expresión. Para mí preocupa mucho entonces porque se siente, ¿verdad?, aquí desde afuera, desde ser doctor en investigaciones psicológicas y no nada de licenciaturas ni nada, ¿no? Y me sorprende mucho que le dieran más peso a la libertad de expresión de un partido, porque como lo expresa el caso, es un partido, que la libertad de expresión o el derecho a su política, ¿verdad?, a su representación política de su imagen de un individuo que no tiene fuerza. Todos los argumentos que están dando, como que no te conocen y eso, que es un argumento sumamente vacío, exactamente es por lo mismo que debes de defenderlo, porque se supone que defendamos al más débil en la relación, al que tiene Sí. menos herramientas de defensa. No sé, nunca había escuchado el caso, qué bueno que lo trajo, ¿verdad?, porque me gustaría analizarlo más y buscarlo tal vez. Estaba, de hecho, buscándolo en internet mientras usted hablaba para indagar luego. Sí, yo creo que está disponible. Si no, si me puedes escribir después, yo puedo tratar de conseguirlo y también facilitárselo. Gracias, muchas gracias. Okay. Hay un factor práctico también que el Tribunal Supremo tuvo en cuenta, que era lo que iba a ir ahora, y me alegro que me haya traído el punto, porque veo que es el Tribunal Supremo, de reconocerse una causa de acción, un caso como el de Epígrafe, estaremos imponiendo a los aspirantes de políticos la obligación excesivamente onerosa de obtener un relevo de cada persona cuya foto aparezca publicada como parte de su campaña política. Esto tendrá el efecto de coartar o sea, hay un planteamiento práctico porque acuérdate, hoy benefició al PNP, pero la decisión también beneficia al PPD o beneficia a los otros partidos políticos, y por eso es exacto, pero eso estaría bien. Pero así que en ese sentido hay consideraciones prácticas también. Y finalmente concluye el Tribunal Supremo que los hechos específicos ante no justifican que la libertad de expresión del entonces candidato prevalezca sobre la leve intromisión en la intimidad que pudo haber sufrido Borilla Medina. Leve intromisión, proyectando mi imagen como que estoy endosando al rival político. Pues bueno, no puedo, tengo que dejarlo ahí porque ya estamos en la recta final. Lo que nos quedan es unos par de minutos, ¿no? Y pues vamos a cerrar esto con la UPR. Porque la Universidad de Puerto Rico, la pregunta que hay que hacerse es ¿qué tipo de foro es? ¿Y hasta dónde podemos manifestarnos? A que estaría bien que pidan permiso. Así, sí, el término general es así, Joana, pero en términos prácticos acabaría con las campañas políticas. No se podrían utilizar fotos por lo oneroso. O sea, es como yo leo la opinión del Supremo, pero vamos, es discutible. ¿Qué pasa con la Universidad de Puerto Rico? Pues miren, está regida por un caso del año 2010. Porque antes de esa fecha existía la duda de si la universidad era un foro tradicional, o sea, y con esto volvemos casi al principio, o un foro no tradicional o por designación. El Tribunal Supremo resuelve que la universidad es un foro público por designación en su totalidad. Y recuerden, el Tribunal Supremo que decide esto no es el Tribunal Supremo de antaño. Siempre ha habido una rivalidad que no puedo entrar ahora mismo porque implica entrar en la historia de Puerto Rico y no tenemos tiempo porque ya se nos está acabando. Pero quería tocar con ustedes de que básicamente el Tribunal Supremo decide que como un foro público por designación, los estudiantes se pueden manifestar, utilizar pancartas, utilizar vías alternas, pero lo que no puede hacer el estudiantado es cerrar los portones de la universidad ni interrumpir las clases. Eso es el resultado final del caso de UPR Laborde al ser un foro por designación.